Ok, retomando, y esta corresponde a la última parte de la sexta clase, y habíamos quedado aquí justo la vez pasada. Quizás por eso he decidido atrasar o postergar un poco más el examen. Entonces vamos a terminar de dar a conocer esta parte de la electroquímica. Entonces, habíamos quedado aquí en la que esta ecuación es la que hace uso de, por ejemplo, la determinación de la energía libre de Gibbs, asumiendo que hay transferencia en cuanto a en cuanto al cálculo de las diferentes expresiones. Ahora, si la frontera entre las dos soluciones no contribuyera al potencial de la celda, entonces la única carga existente sería la de los electrodos, que es, en este caso, el cloruro, que está a una actividad A1 respecto al cloruro, que está en una actividad A2. Eso tomando en consideración el gráfico anterior. Ahora, haciendo las sustituciones para cada uno de los de estos estados, el cloro inicial respecto al cloro al final, porque esto al fin de cuentas es como una especie de reacción, se tendría que, esta sería la expresión, ¿sí? Para el delta G. Aquí, esto sería para el caso final menos el caso inicial. Después de hacer el arreglo matemático y haciendo las sustituciones correspondientes, conseguimos que el potencial, en este caso, para una celda que no presenta transferencia, entonces tendría esta expresión, ¿sí? Y pues esto viene siendo menos RT sobre F, la constante de Faraday, por el logaritmo neperiano de la actividad iónica media del estado 2 menos sobre la actividad iónica media del estado 1. El potencial total de la celda con transferencia es el de la celda sin transferencia más el potencial de unión, que en este caso lo denotamos como EJ. Recuérdese aquí que, y bueno, esto lo tienen que tratar de investigar un poco más a fondo, y pueden utilizar el Levine, el Ira Levine de fisicoquímica. Allí está bastante explicado, muy bien explicado, lo que corresponde al potencial de unión. Y en este caso lo estamos denotando con con los siguientes términos, que es EJ. Y recuerden que el potencial de unión es ese potencial que se genera básicamente entre las interfaces que están, en este caso, contempladas, que vendría siendo el electrodo respecto a la solución. Allí hay una diferencia de potencial que es lo que hace que eventualmente ocurra la conducción. Yo puedo, eventualmente, no es fácil, pero yo puedo asumir que eso lo puedo medir, ¿sí? Ahora bien, entonces fíjense, si yo tengo el potencial con transferencia menos el potencial sin transferencia, eso básicamente terminaría siendo el potencial de unión. Es decir, es la forma en la que eventualmente yo puedo obtener este importante valor. No es muy fácil de medir, porque evidentemente hay una serie de condiciones que de alguna manera hacen que el experimento sea realmente difícil,
hablar de la actividad como tal. Recuerden que para poder hallar la actividad debería yo conocer el coeficiente de actividad iónico medio, y eso pues no es una tarea fácil. Desde el punto de vista teórico parece o suena muy fácil de realizar, sin embargo tiene su dificultad técnica. De manera que esta vendría siendo el potencial de unión. Es decir, la ecuación para efectos de la determinación del potencial de unión sería esta expresión que ustedes ven acá. Vamos a poner aquí el puntero que me permite eso. Me permite dirigir un poco mejor la señalización, ¿sí? Ahora, si tiene T más, tiene un valor cercano a 0,5, el potencial de unión será pequeño. Esta relación es correcta solo si los dos electrolitos de la celda producen dos iones en solución. Midiendo el potencial con y sin transferencia, es posible evaluar entonces el potencial de unión J y T más, que vendría siendo el número de transferencias de los iones positivos. El potencial con transferencia se puede escribir entonces como esta expresión. Dos veces el número de transferencias de los iones positivos por el potencial estándar, el potencial de la celda, perdón, el potencial de la celda sin transferencia. La clave de todo esto consiste en establecer una frontera definida para obtener mediciones de el potencial con transferencia y ser capaz de construir una celda que elimine eventualmente el potencial de unión de forma que se pueda medir el potencial sin transferencia. Hay varios métodos inteligentes para establecer una frontera definida entre dos soluciones que no se describirán aquí, en este caso. ¿Ok? Aquí es importante encontrar la forma de construir una celda sin una unión líquida. Una celda de construcción sin transferencia, esto es, sin una unión líquida, en la figura que se muestra a continuación se esquematiza una celda de esta naturaleza. La celda consiste en dos celdas en serie y puede simbolizarse de la siguiente manera. Este es más o menos el diagrama. Celda de concentración sin transferencia. ¿Ok? Aquí se utilizan dos electrodos, es plata, cloruro de plata, con el electrodo estándar de hidrógeno. Esto está a una concentración, esto está a otra, perdón, a una actividad, y este está a otra actividad. Y este sería el diagrama de esta celda. El potencial es la suma de los potenciales de las dos celdas por separados. Tenemos acá, fíjense que esto es, de la derecha menos el de la izquierda, derecha menos el de la izquierda, sí, con la misma denotación, ¿sí? Ok. Ahora, escribiendo la ecuación de Nér para cada potencial, simplemente hacen la sustitución y al final obtenemos esta expresión. Entonces el potencial es menos dos veces el potencial sin transferencia, que están relacionadas con las ecuaciones que acabamos de escribir allá arriba. Al medir el potencial de la doble celda, se puede hallar entonces el valor del potencial sin transferencia. Cuando se mide el potencial de una celda cuyos electrodos requieren diferentes electrolitos, se tiene que tener en cuenta que surge un problema que está relacionado justamente con el potencial de unión líquida entre los electrolitos. El problema puede resolverse de dos formas. Una, midiendo el potencial de unión, y dos, eliminándolo. El potencial de unión puede eliminarse diseñando un experimento como el que se muestra anteriormente, de manera que el potencial de unión no aparezca.
Por otro lado, en vez de utilizar dos celdas, escogiendo un electrodo de referencia, se utiliza el mismo electrolito que el electrodo que se está estudiando. Esta es la mejor forma de eliminar el potencial de unión líquida, aunque no siempre es posible. Como les digo, los experimentos son relativamente difíciles de concretar y llevar a cabo. Se utiliza un puente salino, la gelatina de agar saturada con KCl o con nitrato de amonio para conectar los compartimentos electródicos. Este diseño introduce dos uniones líquidas cuyos potenciales se oponen entre sí y el potencial neto es muy pequeño. La razón física para la cancelación de estos dos potenciales es compleja. El uso de una gelatina tiene algunas ventajas por sí misma. Previene el efecto sifón en el nivel de los electrolitos en los que difieren los compartimentos y desacelera tanto la difusión iónica de los potenciales de unión cualesquiera que sean, se estabilizan los valores y se hace una reproducción relativamente rápida. En cuanto a los procesos electroquímicos técnicos, tenemos que estos pueden ser consumidores de potencia o productores de potencia. En el caso de los consumidores de potencia, tenemos la celda electroquímica, que son procesos productores de potencia. Se consumen sustancias de alta energía y se produce potencia eléctrica. Por ejemplo, alrededor de 1800, Alessandro Volta inventó la celda electroquímica, la cual es una reinvención. Según los productores de potencia, el cual es una reinvención. ¿Por qué es una reinvención? Bueno, porque según excavaciones arqueológicas en el Oriente Próximo, se descubrió un dispositivo tipo celda electroquímica de hierro y cobre, data de aproximadamente de 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo, y hay evidencias de que ya para los 2500 antes de Cristo los egipcios hacían, es decir, ejecutaban lo que era la galvanoplastia de los objetos, que es el recubrimiento de ciertos metales que le dan cierta estabilidad a procesos de corrosión a muchos de los metales que hoy conocemos. En cuanto a los procesos de corte industrial, para la preparación de electrolitos, se consumen energía, es decir, se gasta en potencia eléctrica para llevar a cabo la producción de sustancias de alta energía. Tal es el caso del hidrógeno, que el hidróxido de sodio, así también, el cual se lleva a cabo por electrólisis de salmuera. También para la producción de aluminio, magnesio, metales alcalinos y alcalinoterrios se lleva a cabo la electrólisis de sales fundidas, y la galvanoplastia, que es el electrorefinado de metales, los cuales se llevan a cabo sobre procesos catódicos técnicos que son importantes. En cuanto a lo que ocurre, por ejemplo, en el ánodo, tenemos el oxígeno, que se produce a partir de la electrólisis del agua, el cloro, que es la electrólisis de salmueras y cloruros fundidos. También está el peróxido, perclorato de potasio, y el recubrimiento de óxido para acabados decorativos sobre aluminio anodizado. Las disoluciones anódicas de un metal es importante en el electrorefinado y el electromaquinado de metales. Ahí me faltó esto es metales, no melales, sino metales, ¿ok? En cuanto a las celdas electroquímicas como fuente de energía, pues sabemos todos que básicamente cualquier reacción química después de realizar trabajo en una celda electroquímica permite obtener energía, en este caso eléctrica, por el consumo de materiales que eventualmente han sido procesados o producidos. Además, si la operación en este dispositivo es reversible, entonces el trabajo eléctrico es exactamente igual a menos la disminución de la energía libre de Gibbs. O sea, es que haciendo el tratamiento o la sustitución por lo que representa la energía libre de Gibbs según la ecuación fundamental termodinámica, pues tenemos que el trabajo eléctrico no es más que menos el delta H más Q reversible. De aquí, sacando factor común, me queda Q reversible sobre delta H, y en muchos casos prácticos el aumento de la entropía no es muy grande, de manera de que este valor, es decir, T por delta S sobre delta H, es relativamente pequeño, y entonces yo puedo
establecer una aproximación que vendría siendo que el trabajo eléctrico es aproximadamente igual a la disminución de la entalpía. El trabajo eléctrico que se produce es ligeramente menor que la disminución de la entalpía de reacción. Si se deja que la reacción química tenga lugar sin producir trabajo, se desprenderá una cantidad importante de calor, menos delta H. Esto puede usarse para calentar una caldera que va a su vez a hacer funcionar una turbina, y esta máquina está sujeta a las restricciones de Carnot. El trabajo eléctrico que se puede producir en un generador accionado por una turbina viene dado por la siguiente ecuación: es menos delta H por T2 menos T1 sobre T1. Este trabajo es 3 o 4 veces, o hasta 5 incluso veces menor que el trabajo obtenido por la misma reacción vía electroquímica. Sí, porque todos sabemos que en el proceso en el que se involucre, por ejemplo, pérdidas de calor, los procesos son relativamente ineficientes. Sí, son muy ineficientes en realidad. Es importante dar a conocer que una celda electroquímica ofrece la posibilidad de producir energía eléctrica a partir de fuentes químicas que no pueden ser igualadas por otros dispositivos. Es decir, la eficiencia es muy grande en el caso del uso de las celdas electroquímicas. Por eso muchos químicos terminan trabajando sobre estos sistemas, porque en verdad las ganancias que pueden obtenerse son relativamente importantes cuando se comparan con otros procesos donde, por ejemplo, las diferencias térmicas son importantes. Las celdas electroquímicas, como todos saben, proporcionan energía eléctrica, y tenemos básicamente 3 tipos. Las celdas primarias, estas se constituyen con materiales de alta energía, es decir, se gasta una gran cantidad de energía para producir los materiales de los cuales nosotros vamos a producir estas celdas primarias, que reaccionan químicamente y producen energía eléctrica. Tal es el caso de las baterías. Por ejemplo, las pilas de linternas, que son las denominadas las pilas de Leclanché, las celdas de zinc mercurio para cámaras fotográficas, relojes, aparatos para sordos, relojes de pulseras y otros artículos familiares. Aquí cabe destacar que estas celdas ya han sido básicamente eliminadas, porque la contaminación que genera el mercurio, una vez que la celda termina de funcionar, generalmente genera un pasivo ambiental muy tóxico. Entonces estos ya no se emplean, estos materiales ya no se emplean para la generación de este tipo de celdas. Están las celdas secundarias. Estas son reversibles. Después de proporcionar energía, los materiales de alta energía pueden reconstituirse imponiendo una corriente desde una fuente energética exterior en dirección inversa. La reacción de las celdas se invierte y el dispositivo entonces se recarga. Este es el caso de las baterías de plomo, que se utilizan, por ejemplo, en los vehículos automotores. La celda de Edison, las celdas recargables de níquel-cadmio, que son las recargables que nosotros conocemos por allí, que sirven para linternas, calculadores y otros dispositivos. Y está el tercer tipo, que son las celdas de combustible. Este tipo de dispositivos, como las primarias, emplean materiales de alta energía para producir potencia. En este caso, difieren de las primarias en que se diseñan para que acepten la forma continua de combustible. Por ejemplo, un combustible que se está usando normalmente actualmente es el hidrógeno, el carbono o los hidrocarburos, o incluso están las celdas de combustible híbridas. Se espera poder usar carbón no lavado y petróleo. En este punto podemos concluir que para que una celda sea una fuente de energía práctica, las reacciones electródicas deben ser rápidas. Las reacciones deben ocurrir con rapidez suficiente para que el potencial de la celda disminuya solo ligeramente por debajo del potencial del circuito abierto. El problema de diseñar una celda de combustible para generar carbón está en encontrar superficies electródicas en las cuales ocurran rápidamente las reacciones apropiadas a temperaturas razonables. Esto es posible a través de lo que sería la aplicación, o mejor dicho, el invento y la aplicación de lo que es la catálisis adecuada.
El tiempo así, bueno, aquí es una disertación, en este caso, el tiempo lo dirá. Y definitivamente en estos tiempos todo apunta a que los vehículos, por ejemplo, van hacia el empleo directo de lo que son las celdas de combustible o carros eléctricos. Fuentes de energía prácticas están las celdas de almacenamiento de plomo ácido, que son las que permiten extraer corriente de una celda. Está una placa positiva, que en este caso es el cátodo, se reduce a óxido de plomo 2, a óxido de plomo, plomo 4, perdón, y pasa a sulfato de plomo. Aquí está la reacción. Se intercambian dos electrones, mientras que en la placa negativa se genera la siguiente reacción. El potencial de la celda es aproximadamente de 2 voltios, de manera tal que si yo quiero poner construir una celda de 12 voltios, eventualmente podrían ustedes sacar la cuenta de cuántas celdas necesitaría para llevar a cabo la suma, que serían aproximadamente 12 voltios, que son las celdas de los vehículos, es decir, las baterías de los vehículos. Al extraer corriente, el potencial el potencial no disminuye mucho y entonces está cerca de lo que sería el valor reversible, es decir, el potencial reversible por la corriente. Con este dispositivo cargado completamente se puede extraer grandes cantidades de corriente, es decir, cientos de amperios, sin que el potencial disminuya excesivamente. Y para recargar se emplea una fuente externa que impulsa corriente a través de la celda en dirección inversa, es decir, ahora la placa positiva es el ánodo y la placa negativa es el cátodo. Ocurre las reacciones inversas. La diferencia del potencial que se debe aplicar para recargar la celda tiene que ser mayor que la diferencia del potencial entre que demanda la descarga. Es decir, por ejemplo, en el caso de los vehículos, el alternador debe, una vez que comienza a funcionar el carro o el vehículo, el alternador debe enviar una potencia mayor que la que eventualmente se estaría consumiendo una vez que la batería comienza a descargarse. Es decir, que si la batería es de 12 voltios, el alternador debe estar mandando entre 13 y 14 voltios para que el proceso de carga se lleve o se ejecute. Cabe destacar que la eficiencia de las celdas de plomo ácido es de cerca del 80%, es decir, son celdas extraordinariamente competentes y por eso es que son ampliamente usadas. Esta casi irreversibilidad es consecuencia de la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas en la celda. Es decir, las reacciones químicas, al fin de cuentas, son las que gobiernan todo el proceso de carga-descarga en el caso de las baterías. Lo interesante es que a medida que se extrae carga mediante la corriente, el potencial debería disminuir, pero la reacción química es tan rápida que restituye automáticamente el potencial. Aquí hay algunos términos que siempre es bueno tenerlos presentes. Entonces, por favor, los tienen presentes para efectos de su proceso de aprendizaje. En las celdas primarias solo ocurre el proceso de descarga y no hay recarga, por lo tanto, básicamente estas se eliminan, se descartan. Al comparar la cantidad de carga obtenida de la celda de plomo ácido sulfúrico con la cantidad de carga que se debe pasar a través de ella para cargarla, los valores oscilan entre el 90 y 95% y puede ser mayor en condiciones especiales. De manera que se disipa una cantidad relativamente pequeña en lo que serían las reacciones químicas secundarias, por ejemplo, lo que correspondería a la electrólisis del agua, que eventualmente es lo que ocurre en el caso de las celdas o las baterías normales. Para esto, para evitar este problema de la electrólisis del agua, actualmente se han construido lo que son las baterías a base de gel y son mucho más eficientes que las que están hechas a base de plomos ácido sulfúrico. No obstante, la celda de almacenamiento de plomo es extraordinariamente eficiente.
versiones de tamaños pueden durar hasta 20, incluso 30 años realizándose los mantenimientos correspondientes. Desventajas, evidentemente el peso, mientras más grande es más pesada. Si se deja utilizar, se descarga y se puede dañar debido a la aparición de cristales de sulfato de plomo, los cuales pueden ser reducidos u oxidados con facilidad con una corriente de carga. Esto se denomina sulfatación, que es lo que ocurre. Y eso hace que eventualmente la batería se dañe. Entonces, en este caso, el cambio de energía de Gibbs estándar en la celda de plomo ácido, para el caso de 2 electrones, tiene esta cantidad de entalpía y de energía libre de Gibbs, así como lo que representa T por S, que vendría siendo el Q reversible, es decir, el calor reversible. En cuanto a las celdas de combustible, lo esencial sería hacer que combustibles comunes como la hulla, el petróleo, el gas natural pudiesen ser quemados de manera electroquímica. Las celdas de combustibles más famosa es la de hidrógeno. En este caso se utilizan pantallas porosas de titanio como electrodos cubiertas con un catalizador, que en este caso puede ser platino. Son celdas bastante costosas. Y la resina de intercambio iónico es el electrolito. En el proceso se obtiene agua, la cual es potable, y se conectan varias celdas a fin de obtener voltajes prácticos. Estas celdas pueden producir alrededor de 1 kilowatt. El oxígeno se reduce en forma muy lenta y esto genera un problema con las celdas que emplean electrodos de oxígeno, perdón. El platino es el que se emplea, aún no es tan bueno porque la reacción anódica es esta que está acá, y la oxidación del hidrógeno es relativamente rápida. Sería mejor en economía sustituir el platino, ya que es muy, muy caro. A temperaturas altas las velocidades de reacción son más rápidas y la eficiencia de la celda es mejor. ¿Ok? En cuanto hay las celdas de combustibles a base de metanol, en el que aquí se toma el metanol y ocurre una oxidación para generar CO2 más 6 protones más 6 electrones, se combinan con un electrodo de oxígeno. La celda proporciona un potencial de circuito abierto de 1.21 voltios y la celda consta de una transformación de metanol y aire en una solución de hidróxido de potasio. Algunas reacciones que se involucran se dan a continuación. Para la generación de aproximadamente 1 voltio. Esto es en términos de varias ideas que se tienen respecto a la generación de este tipo de dispositivos. Otras celdas están basadas en la oxidación del carbono a dióxido de carbono a temperaturas que van de 500 hasta 700 grados, y una versión emplea como electrolito el carbonato de sodio fundido. La reacción global es carbono más oxígeno para producir CO2. La desventaja es que la temperatura es muy alta. Básicamente todo se corroe y se han empleado metano, propano, hasta decano a temperaturas tan bajas como 100 grados centígrados y menos. Es seguro que estos dispositivos serán mejorados en el futuro cercano para llevar a cabo su aplicación. Alternativamente, se ha realizado la oxidación directa de hidrocarburos en el electrodo correspondiente y la sustancia puede ser reformada. En este caso se habla de reformado a altas temperaturas mediante una reacción química como por ejemplo metano en presencia de agua para generar CO2 más hidrógeno. Este hidrógeno es el que eventualmente va a ser utilizado como combustible para llevar a cabo el proceso de producción de energía, producción eléctrica. Este método puede ser el más acertado al emplear hidrocarburos y aún el carbono sigue siendo pues uno de los combustibles electroquímicos por preferencia. Tipos de celdas electroquímicas, ya sabemos que están las celdas químicas, que son las celdas electroquímicas, celdas de concentración, estas pueden ser con y sin transferencia, y aquí hay un diagrama en el que se dan a conocer los tipos de celdas, ¿ok? Con y sin transferencia
celdas en la cual la reacción química involucra los electrodos y celdas de oxidación-reducción, que son las celdas redox, y están las de concentración que involucran sin y con transferencia, y aquí tenemos las que están a base de amalgamas o aleaciones de electrodos y los que también permiten llevar a cabo reacciones sobre electrodos de gas. Aquí hay alguna clasificación básica de lo que son las celdas electroquímicas de acuerdo a los diagramas. Es importante tener esto bien claro. Y con esto sí finalizamos prácticamente esta parte de la materia. Y ahora sí estamos un tanto más preparados para llevar a cabo lo que correspondería al parcial de esta sección. Muchas gracias por su atención y nos vemos en las próximas clases.